La lección de hoy se titula El sostenimiento financiero del evangelista. Vamos a hablar acerca de este tema a la luz de la Biblia, aunque sea quizás un tema pues muy ignorado quizás por muchos o en algunos casos polémico, controversial. Pero bueno, hermanos, estamos aquí con el fin de estudiar todos los temas que sean posibles, necesarios en este papel, en este oficio, en este trabajo que hemos estado estudiando acerca del evangelista. Vamos a hablar pues del sostenimiento financiero, hermanos. Vamos a estar considerando en primer lugar acerca de este mensaje que el obrero es digno de su salario. Si vamos a hablar del sostenimiento financiero del evangelista, en primer lugar debemos considerar, hermanos, que el obrero es digno de su salario. La palabra de Dios dice, Primera de Corintios 9:9 en adelante, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros, dice el apóstol Pablo, como predicador también del Evangelio, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, hermanos, miren la pregunta. ¿Es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Se puede comparar lo espiritual con lo material? Por supuesto que no. Entonces Pablo dice, si nosotros vamos a sembrar en ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de ustedes lo material? ¿Es gran cosa? Hermanos, Pablo enfatiza que el obrero es digno de su salario. Porque cuando dice la escritura que no hay que ponerle bozal al buey que trilla, Dios no está teniendo en mente en este contexto a los bueyes en sí, literalmente, sino dice la escritura que esto se escribió por nosotros, dice el apóstol Pablo, como predicador, como obrero del Señor. Y es ahí donde el versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? ¿No saben esto? Y miren, hermanos, el mandamiento, verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que dice la palabra de Dios, que vivan del evangelio. Hermanos, aquí encontramos la orden, aquí encontramos el mandamiento, aquí encontramos en el verso 14 que quien ordenó esto es el Señor, que el obrero es digno de su salario, que el obrero coma de su trabajo porque trabaja en las cosas sagradas. Hermanos, aunque lamentablemente hay muchos que han abusado de este texto, hay muchos que han abusado, aunque lamentablemente exista la posibilidad que muchos predican por amor al dinero, aunque exista esa posibilidad que muchos no tienen buenos propósitos al predicar, eso no niega, eso no anula el mandamiento del Señor, que el obrero es digno de su salario. Porque lamentablemente no todas las iglesias locales han aprendido a sostener, a contribuir con salario a su predicador, a su evangelista. Estamos hablando de un predicador, de alguien que está en el oficio, de alguien que está trabajando.
Porque, mis hermanos, está de moda hoy en día que muchos quisieran ser predicadores, quisieran ejercer este oficio. Y como dice Pablo en el verso 13, muchos quisieran trabajar en las cosas sagradas, pero dicen, primero quiero ver de cuánto estamos hablando. Vamos a ver primero si hay salario y si hay salario, cuánto es la cantidad que me ofrecen. Y quien me ofrezca más, pues trabajaré con ellos. Es verdad que muchos no, no quieren trabajar. Muchos no quieren ejercer este oficio sin antes ver el salario. Ese no es un buen propósito. Eso no está bien, hermanos. Aquí no estamos promoviendo que los que quieren ser predicadores lo hagan por amor al dinero, aunque Jesucristo dice la palabra del Señor en el verso 14 que ordenó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Hermanos, aunque el Señor está ordenando esto, no justifica que aquellos que quieren ser predicadores tengan ese propósito. Tampoco justifica para los que ya estamos en este oficio que hagamos esto por amor al dinero. Claro que es digno de su salario, pero hay que trabajar primero. Hay que trabajar en las cosas sagradas. Qué lamentable que muchas iglesias ponen bozal al buey que trilla, a pesar que su predicador está trabajando arduamente, a pesar que el evangelista está haciendo un buen trabajo, pero a veces los hermanos tienen un mal concepto, a veces los hermanos tienen un mal concepto acerca de este mandamiento, porque es una orden del Señor. Hay muchas iglesias, muchos hermanos que tienen un mal concepto, quizás vivieron una mala experiencia con algún predicador que descaradamente predica o predicaba por amor al dinero, quizás tuvieron una mala experiencia o quizás no saben, porque hay muchos hermanos que ignoran que este oficio, hermanos de evangelista, es un trabajo. Qué lamentable que algunos dicen que esto no es un trabajo, que el ser predicador no es un trabajo, cuando Pablo en el verso 13, ¿cómo le llama? Dice, los que trabajan en las cosas sagradas, los que trabajan. La diferencia es que este es un trabajo sagrado, pero sí es un trabajo, hermanos, digno de recibir su salario. Aunque sabemos que hay recompensas espirituales, pero necesita el obrero comer, necesita el obrero vivir, y por eso dice viva del evangelio. Tampoco quiere Dios que esto se abuse y alguien convierta este trabajo realmente con otro fin, queriendo sacar provechos y abusar. Claro que requiere un balance. Claro que requiere también un control, un dominio. Sin embargo, hermanos, sin embargo, eso será un problema personal si alguien cometiera este grave error de predicar por amor al dinero. Eso será un problema muy personal que no afectará a nadie más, no afectará a nadie más, porque eso es algo que no podemos saber, hermanos. No conocemos los propósitos a veces de muchos hermanos en sus corazones. Nos podemos equivocar en un juicio como tal. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner nuestros ojos aquí en lo que Dios requiere, en lo que Dios demanda. Y está diciendo la palabra del Señor que ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Primera de Timoteo 5:18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aunque quizás para muchos hermanos que son egoístas o que por ignorancia o por miedo que han vivido mala experiencia, quizás para ellos
el obrero no es digno de su salario. Pero hermanos, aquí estamos nosotros en este momento considerando las escrituras, el patrón bíblico. Estamos aquí viendo lo que la Biblia dice y es lo que realmente importa. Y la Biblia sí dice que el obrero es digno de su salario. Eso es lo que dice, hermanos. Por lo tanto, no podemos oponernos al mandamiento y tenemos que enseñar muy bien esto a las iglesias, es decir, cada uno de ustedes en la iglesia donde es miembro. Sin embargo, como aquí hay muchos hermanos que están preparándose para este oficio y muchos que estarán oyendo este mensaje a través de Facebook, es importante que tengan en mente que la Biblia sí dice que el obrero es digno de su salario, pero hay de aquel que quiera convertir este derecho en un negocio, en una mercadería. Hay de aquel que quiera predicar por amor al dinero y no por amor a a la obra de Dios. Hermanos, claro que existe el peligro y aún trabajando dentro de la viña del Señor, uno puede ser tentado a caer en este grave peligro. Por lo tanto, hermanos, siguiendo con este mensaje, vamos a ver en segundo lugar que la iglesia o iglesias invierten de sus ofrendas para para el evangelista. Ya vimos en primer lugar que el obrero es digno. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, si el obrero es digno, ¿quién es o quién es responsable de proveer el salario de un evangelista? Bueno, vamos a ver en primer lugar que la iglesia local primordialmente debe invertir, debe contribuir, debe, hermanos, debe cooperar, debe sostener a su o a sus predicadores. Si son dos, si son tres, a medida de su capacidad, debe contribuir, hermanos, aún en lo mínimo, pero debe participar. Por eso he puesto la palabra invierten, de invertir, porque realmente cuando la iglesia aprenda a sostener a su predicador, todo el trabajo que haga ese predicador, dice la Biblia que habrá frutos, frutos que abundarán a vuestra cuenta. No es una pérdida, son frutos que vamos a cosechar, tanto como iglesia, hermanos, y de manera individual para los que así lo hagan. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 8, el apóstol Pablo dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Mis hermanos, segunda de Corintios 11, 8, Pablo dice que despojó a otras iglesias. Esto es una muestra, es un ejemplo que las iglesias pueden participar con un predicador, no importando que éste no trabaje en su congregación. Pueden enviar, pueden participar por los frutos que se obtiene. En otras palabras, por esas ganancias espirituales, por esos frutos, por eso es invertir. No es pérdida, es inversión en la obra de Dios para cosechar frutos. Y Pablo describe que despojó a otras iglesias en este contexto, en este sentido, de recibir salario. Iglesias participando. Filipenses capítulo 4 verso 15 dice, como saben filipenses, ustedes, dice Pablo a los filipenses, fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Pablo reconoce a la iglesia en Filipo
que habían cooperado, habían contribuido, habían invertido en él ayuda económica cuando él estaba predicando el evangelio, cuando él estuvo también en Tesalónica haciendo este trabajo de predicación. La iglesia de Filipo participó en esta obra, sosteniendo, enviando salario al apóstol Pablo como predicador del evangelio. Es verdad que en ocasiones Pablo tenía que trabajar con sus manos porque no había sostenimiento. Muchas iglesias no entendían. Al parecer, la iglesia en Corinto no colaboró con su predicador, porque es lo que la segunda carta le dice en el capítulo 11 verso 8: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros, porque Pablo decidió no ser carga de esa iglesia, porque seguramente era como muchas de las iglesias actuales que lo ven mal, que les afecta, que no comprenden o que no logran entender, y es preferible, por supuesto, es preferible no recibir nada para no ser tropiezo. Sin embargo, están siendo menos que otras iglesias porque están poniendo voz al buey que trilla. Hermanos, por eso es bueno enseñar esto a la congregación donde usted se reúne, para que aprenda a no ser como la iglesia de Corinto, que no colaboró con su predicador, sino a ser como la iglesia de Filipos, porque la mayoría toma el mal ejemplo, no quieren tomar el buen ejemplo de la iglesia de Filipos. Es como algunos hermanos que argumentan de que Pablo, cuando estuvo en Corinto, dijo que era mejor predicar el evangelio gratuitamente porque ese era su galardón, pero ellos no saben el contexto de Pablo, porque Pablo está diciendo en la segunda carta de Corintios que recibía salario de otras iglesias. El hecho que la iglesia local no lo ayudó no significa que otras no podían hacerlo. Por eso es bien importante tener en cuenta todo texto con su contexto. Y estamos hablando de Pablo en Corinto, que sí recibió ayuda de otras iglesias, como también le escribió a los filipenses elogiando y reconociendo el buen trabajo de la iglesia al colaborar, al participar en ayudar económicamente cuando él predicó el evangelio, cuando él estuvo en Tesalónica especialmente. Por lo tanto, mis hermanos, estamos viendo aquí un patrón, según la Biblia, que las iglesias pueden participar. Principalmente la iglesia donde uno trabaja debe hacerse responsable. Sin embargo, si la iglesia no quiere colaborar o no tiene la capacidad, bueno, ¿pueden otras iglesias participar enviando salario a un predicador en otro lugar? Claro que sí, sí se puede. La cooperación es bíblica. Lo único que vemos en las escrituras es que la cooperación era de manera directa. No había centralización de fondos, que una iglesia se encargara de recolectar dinero de las iglesias para sostener predicadores. Eso no es lo que vemos en la Biblia. Lo que vemos en la Biblia es que las iglesias tenían sus propios mensajeros para llevar ya sea un donativo para casos de benevolencia, o ya sea para este caso que estamos estudiando, que es para la predicación del evangelio, para sostener predicadores. Esa es la diferencia de lo que hoy vemos hoy en día en las escrituras, y con la actualidad donde muchos quieren centralizar fondos. Eso no es lo que la Biblia autoriza. Sin embargo, seguimos viendo, mis hermanos, que Pablo le dice a los filipenses. Recuerden que estamos aquí en Filipenses capítulo 4, dice el 16: incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda,
Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento, dice Pablo, tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Hermanos, observen la parte final. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Pablo dice que lo que esta iglesia hizo al participar con él enviando ayuda financiera, ayudándole con las ofrendas para su sostenimiento, Pablo dice que esto es un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Por lo tanto, si este es un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios, ¿por qué no todas las iglesias hacen esto? Bueno, porque muchas iglesias por ignorancia no lo hacen, otras por tener un mal concepto, otras por tener una mala experiencia y otras porque definitivamente son indiferentes a los mandamientos, son convenientes, solo toman los mandamientos que les gusta y lo que ellos no consideran que sea favorable, no lo cumplen. Pero ¿eso qué significa? ¿Que eso justificará ante los ojos de Dios? Por supuesto que no. Eso no habla bien de una iglesia. Una iglesia, por muy pequeña y por muy pobre que sea financieramente, debe colaborar con su predicador a medida de su capacidad. Claro que el predicador no puede imponer de pedir una cota y exigir más de lo que la iglesia no puede dar. Obviamente que el predicador no debe abusar porque existen dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos, hermanos? Un extremo es cuando el predicador abusa de su derecho y empieza a exigir más de lo que la iglesia no puede dar. Em- y, y- y empieza a abusar de tal manera que en la mayoría de sus sermones habla más del dinero que de otros temas que son necesarios para la iglesia. Es notorio en muchos casos, pero eso es un abuso. Pero existe el otro extremo. El otro extremo es el abuso de parte de la iglesia, no dando nada, no cooperando con su predicador, poniéndole bozal al buey que trilla. Y lo peor, exigiéndole más trabajo y dándole más trabajo cuando no son ni siquiera conscientes, responsables de darle sostenimiento, de darle salario, de darle, hermanos, aún una pequeña ayuda para cooperar con sus alimentos, con el sustento y el abrigo que necesita todo predicador. Es lamentable que exista este tipo de controversia en algunas iglesias, hermanos que no ven bien el uso de las ofrendas para este fin. Recuerdo a ciertos hermanos que decían, yo no estoy de acuerdo que se le ayude a un predicador, porque un predicador debe predicar por amor a la obra y es mejor que trabajen materialmente y que se sostengan y que no estén haciendo ninguna carga a la iglesia. Bueno, la pregunta es, ¿usted haría este trabajo de esa misma manera? Ellos dicen, no, nosotros no tenemos tiempo en este momento para la obra. En este momento nosotros no tenemos tiempo ni deseo. ¿Y por qué no lo hacen? ¿No aman la obra de Dios? ¿Por qué no lo hacen? Ah, bueno, es que depende qué perspectiva tengan ellos de la obra de Dios. Y muchas veces si no lo hacen no es por amor. Yo sé que no es por falta de amor a la obra. Sé que tienen sus ocupaciones. Pero ¿por qué ellos sí ven mal que el predicador reciba salario cuando ellos no están dispuestos a poner el ejemplo en predicar el evangelio sin recibir salario, en dedicarse a este oficio sin eso? Porque es muy fácil, hermanos, ponerle bozal al buey que trilla, ser de un pensamiento egoísta, porque
El otro problema, hermanos, es que muchos hermanos que estorban en esta obra son aquellos que a veces ni ofrendan, no ayudan, hermanos, y no dejan que se haga el trabajo. Pero es bien importante aprender que las ofrendas tienen que ser usadas como Cristo dice, no como los hermanos piensen que puede ser. Se trata de seguir el patrón bíblico y la doctrina de Cristo en todo momento. Sin embargo, existe ese problema, es tan triste, es tan lamentable cuando hay muchos hermanos interponiéndose a este punto y hermanos, afectan mucho la obra de Dios. ¿Por qué afectan mucho la obra de Dios? Claro que sí es posible trabajar con nuestras manos y predicar, por supuesto que sí. Sin embargo, este trabajo demanda mucho, este oficio demanda muchas actividades, mucho tiempo que se tiene que invertir, a no ser que no trabajen las cosas sagradas. Sin embargo, todos aquellos que trabajan en las cosas sagradas saben del tiempo que se requiere. Se requiere suficiente tiempo y no es lo mismo a que estar trabajando materialmente y predicando a la vez, a que esté dedicado en la mayor parte de su tiempo dedicado a este oficio, hermanos. Necesitamos obreros que estén haciendo su trabajo que demanda mucha responsabilidad, muchas actividades, mucho tiempo. También es importante considerar, hermanos, en tercer lugar, también es importante que consideremos este tercer punto. Vamos a hablar de cuatro puntos importantes aquí. En tercer lugar, hablando del sostenimiento financiero del evangelista, no solamente la iglesia local, no solamente iglesias en otros lugares pueden cooperar, pueden contribuir según la oportunidad que cada uno tenga, porque hermanos, también déjenme decirles que no todos tienen la misma oportunidad. Hay muchos que sí han logrado tener un salario, algunos desde el principio, algunos tenemos que pasar años y con la ayuda de Dios encontrar, otros definitivamente no han encontrado ni la iglesia local ni otras iglesias que quieran colaborar. Sin embargo, también se puede, como vamos a ver en este tercer punto, que hermanos individualmente colaboren, participen, cooperen con evangelistas, con predicadores. A veces la iglesia local no colabora y a veces no es porque toda la iglesia esté en contra. A veces es porque como esa iglesia no tiene ancianos, los que toman las decisiones son los varones. Y hay dentro de los varones muchos varones que no son maduros espirituales, que no aman la obra y que son los que estorban, que no hacen y ni dejan que se haga el trabajo. Pero por él o por ellos que interrumpen la obra de Dios, no se puede sostener al predicador local o a otros predicadores en otras partes. Es ahí donde si la iglesia no quiere colaborar de su ofrenda, entonces, si en esa congregación hay hermanos que tienen la capacidad y la oportunidad de cooperar, de contribuir, lo pueden hacer individualmente. No solo las ofrendas se pueden usar para este fin, también usted individualmente puede colaborar y eso es algo que debemos enseñar, mis hermanos, a la iglesia, que aprendan que pueden contribuir de manera individual. Lucas 8:1, tenemos aquí este ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer Lucas 8:1, estaremos leyendo
hasta el versículo 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué dice la escritura? Que cuando Jesús andaba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, dice la escritura que Jesús, como cualquier ser humano de nosotros o como nosotros, también tenía necesidad del mantenimiento de cada día. También Jesús necesitaba el sustento y el abrigo. Pero ¿cómo hacía Jesús para comer? ¿Cómo le hacía Jesús para tener el sostenimiento necesario para moverse de un lugar a otro? ¿Cómo le hacía Jesús y los 12 que estaban trabajando en las cosas sagradas? Bueno, dice la Biblia que habían hermanas. Hermanas, aquí en esta lista, muchas que no se están mencionando sus nombres, pero que servían a Jesús y a los apóstoles de sus bienes. Hermanos, este es un ejemplo para la obra individual, para que los hermanos, hermanas que tienen capacidad y oportunidad colaboren, participen, para que reciban frutos, para que puedan recibir, hermanos, cosechar estos frutos que se obtiene por medio de la predicación del Evangelio. Cuán importante es que si muchos hermanos que tienen capacidad pudieran aprender este punto de colaborar con predicadores, hermanos, habría más obreros trabajando en la viña del Señor, porque también tenemos que ser conscientes. Es muy fácil decirle a alguien, hermano, pero predique y trabaje. Es muy fácil decirle, pero a ver, quien lo dice, ¿lo está haciendo? ¿Él está trabajando y predicando a la vez? Es que es muy fácil decirlo, pero hacerlo es una cosa diferente. Claro que es posible con la ayuda de Dios, claro que Pablo estuvo en esas condiciones, claro que todos podemos hacerlo, pero eso no va a anular el mandamiento del Señor que autoriza que el obrero sea digno de su salario. Eso no excluye a la iglesia local y a otras iglesias que colaboren. Eso no hace a un lado a la obra individual, porque un día daremos cuenta de todo esto, hermanos. Y como he dicho a muchas iglesias locales que tienen ahí el dinero de las ofrendas ahorrado por muchos años y cada vez van creciendo en finanzas, y yo siempre les digo, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga con esa cantidad de dinero que tienen ahorrado? ¿Qué creen que va a hacer el Señor cuando Cristo ve, más bien cuando Él venga? ¿Qué creen que va a pasar con toda esa cantidad de dinero que tienen ahí ahorrado? Y la respuesta es, todo lo que está en la tierra, los elementos y todo lo que en ella hay, serán quemados. ¿Ahorraron para que todo eso sea quemado? ¿O están ofrendando para la obra de la iglesia, para que esté activa la obra y estemos recibiendo frutos, frutos por medio de la predicación del evangelio que hacen los evangelistas o los predicadores? La iglesia cuando está colaborando está recibiendo frutos para que cuando Cristo venga pueda dar cuenta de sus frutos, de sus obras que hizo con el dinero que recolectaban cada primer día de la semana. De la misma manera, muchos hermanos que tienen capacidades financieras, haciendo mucho tesoro en la tierra, pero no están haciendo tesoro en el cielo. No contribuyen para la predicación del evangelio.
por ignorancia quizás, por falta de amor a la obra, no lo sé, pero hermanos, a veces son los que más, no son los que más ayudan, los que más tienen, a veces no es así, son los que más se oponen a veces que el predicador reciba salario. Es triste cuando muchos hermanos dicen que el predicador no puede tener casa, no puede tener vehículo, no puede tener una semana de vacaciones donde no le afecte el dejar de reunirse, obviamente. Pero es triste cuando dicen que el predicador no puede tener seguro, no puede tener prestaciones, no puede tener ciertos beneficios. El predicador tiene que estar las 24 horas disponible en la obra, descuidando a sus hijos, su familia, su esposa, sus padres, y aún así poniéndole bozal. Qué triste que haya ese concepto. Por eso es que las nuevas generaciones, cuando les invitamos y les decimos, ¿quieren ser predicadores? Dicen, no, no quiero sufrir lo que sufrieron estos hermanos, que les ponían bozal cuando trabajaban. Yo no quiero sufrir eso. Por eso no tenemos muchos candidatos para este oficio. Y los que se atreven, muchas veces es porque tienen capacidad o porque están pensando que van a trabajar y predicar, porque saben de esta triste y amarga situación de las iglesias que están en contra de este mandato o de hermanos individualmente que se oponen. Prefieren derrochar el dinero en otras cosas, prefieren que el dinero se malgaste, que se pierda en otras cosas vanas y no en lo que realmente importa, que es el propósito principal y la obra primordial de la iglesia, salvar almas para Cristo. Salvar almas para Cristo, hermanos. Qué triste que los predicadores de la verdad son los más descuidados. Son los más descuidados. No hablo de todos, pero sí de la mayoría. Por lo tanto, si hay hermanos que pueden hacer esto individualmente, hay que animarlos. Miren, tercera carta de Juan 1:5. Vamos a leer del 5 en adelante. Recuerden el contexto de nuestro hermano amado Gallo, donde Juan dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios. ¿Para qué? Para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermanos, una vez más, encontramos otro ejemplo de un hermano haciendo obra individual en cooperar con la verdad. ¿Y en qué sentido el hermano Gallo cooperó con la verdad? En el sentido de encaminar a estos obreros, a estos predicadores del evangelio que habían llegado a este lugar, pero la iglesia no los recibió porque Diótrefes no lo permitió. Sin embargo, este hermano fiel y que por amor a la obra decide llevarlos a su casa y encaminarlos en ese viaje que estos realizaban por la predicación. Estos hermanos cooperando con la verdad. Así, hermanos, hoy en día, si todos los hermanos que tienen capacidad aprendieran a poner un granito de arena, cooperando con la verdad
en este contexto, encaminando a predicadores en su servicio, en el trabajo que hacen, si apoyaran con un poquito, hermanos, sería de grande bendición para muchos predicadores y también, hermanos, ellos estarían recibiendo frutos de ese trabajo, más obras que vendrán a ser tomada en cuenta delante de los ojos de Dios. Hay que enseñar esto a los hermanos, porque muchos hermanos tienen la capacidad, pero prefieren hacer tesoros en la tierra y no en el cielo. Y a veces sucede que los que menos tienen son los que más colaboran, porque sí hay hermanos hoy en día colaborando individualmente. Pero si todos pusieran un granito de arena, habría menos necesidad en los predicadores. Hablo de predicadores honestos, sinceros, que por amor a la obra están trabajando, pero que muchos de ellos no han logrado tener salario, no han logrado tener un sostenimiento, un granito de arena que contribuye con sus alimentos y que por eso tienen que ir a trabajar materialmente y regresar cansados para venir a estudiar la Biblia, preparar sus sermones, salir a evangelizar, atender a su familia, a sus hijos y cargar con más trabajo y más responsabilidad. Y los hermanos ni hacen nada y no ayudan en nada. Sin embargo, mis hermanos, viene una pregunta muy importante para ir finalizando nuestra lección. El último punto, que es una pregunta muy importante, trata acerca de qué hacer cuando no hay salario de la iglesia o individualmente. Especialmente para los hermanos que se están preparando para este oficio, tienen que tener esto en mente y aún para aquellos que ya estamos en este oficio. ¿Qué hacer cuando no hay salario de la iglesia? Cuando la iglesia no puede brindarte su apoyo y nadie de los hermanos individualmente quiere hacerlo. A veces no porque no puedan, no quieren. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Vamos a esperar? ¿Vamos a esperar hasta que haya salario para empezar este oficio? Si hacemos eso, tenga por seguro que nunca va a haber predicadores. Ya estuvo que no va a haber predicadores en las nuevas generaciones. Si hay que esperar esto. Pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que aprender 1 Corintios 4:12, donde Pablo en ocasiones tuvo que trabajar con sus propias manos. Dice 1 Corintios 4:12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Hermanos, tenemos que aprender a trabajar con nuestras propias manos, como Hechos 20:34 también lo dice. Antes Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice el apóstol Pablo. ¿Y cuál era el trabajo? Bueno, dice Hechos 18:3 que el oficio de ellos era hacer tiendas. Claro que tenemos que buscar un trabajo que no absorba mucho tiempo, aunque no haya buen salario, porque la mayor parte de los trabajos que ofrecen mejor salario requiere mucho tiempo, muchas horas invertidas. Sin embargo, los que deseamos trabajar y nos lleguemos a encontrar con esta circunstancia, hay que trabajar con nuestras manos. Para los que quieren ser predicadores y no llegasen a tener
sustento por la iglesia ni por ningún hermano individualmente. ¿Qué tienen que hacer? Ay de mí si no predico el evangelio. Tengo que predicar, tengo que hacer este trabajo a medida de mi capacidad. Tengo que trabajar con mis manos. Eso sí, tiene que buscar un trabajo que no absorba mucho tiempo. Tiene que buscar un trabajo que pueda darle la oportunidad de tener tiempo para la evangelización, para la visita, muchas veces de los hermanos que están caídos de la gracia y que tenemos que restaurar. Tenemos que tener un tiempo para el estudio cuidadoso de la Biblia, para la preparación de sermones, etcétera, todo lo que requiere. Por lo tanto, tenemos que buscar un trabajo de esta manera, aunque quizás no haya suficientes recursos para lo que uno quisiera, pero sí es posible, hermanos. Primero de Tesalonicenses 2:5, porque dice la Escritura, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pablo dice, Dios es testigo que no estamos encubriendo avaricia. Aquí no estamos por amor al dinero. Aquí no estamos por lo que ustedes tienen, sino estamos por amor a la obra, dice Pablo. Y les dice Pablo en el 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo dice, es que hay de mí si no predico el Evangelio, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Si fui llamado para esto, ay de mí si no predico. Si ese es el talento que Dios te está dando y no lo quieres hacer porque simplemente ves que no hay salario, ay de mí, ay de ti si no predicamos. Porque dice Pablo, si es posible predicar trabajando con las manos. Inclusive leía un comentario que Pablo trabajando con sus manos ha hecho más que cualquier predicador que hoy de tiempo completo está dando su servicio. Claro que Pablo tenía ventajas. En una ocasión alguien ponía ese ejemplo, que Pablo en ocasiones prefería no ser gravoso a la iglesia y trabajar con sus manos. Pero hermanos, no podemos comparar a Pablo, un hombre que no tenía esposa ni hijos, con un hermano que tiene esposa e hijos. No lo podemos comparar. Pablo se puede aguantar el hambre, pero la esposa y los hijos pequeños y no es lo mismo, hermanos. No hay que ser injustos en nuestra manera de pensar, ni egoístas. Por esa razón, hermanos, todos aquellos que están aquí con el deseo de prepararse, es necesario, es necesario que tengamos esto también en mente, porque si no hay salario de la iglesia o de otras iglesias, o hermanos individualmente no quieren colaborar, entonces tenemos que trabajar. Y con el tiempo, Dios proveerá los medios necesarios, mis hermanos. Dios les va a recompensar. Ténganlo por seguro. Dios les pondrá los medios tarde o temprano. Él sabe cuándo. Quizás sea necesario que en este tiempo seas probado para ver si realmente estás por amor a la obra o por amor al dinero y te está probando. Quizás es necesario pasar un proceso y aún teniendo salario, puede llegar el momento que se acabe para ser probados y vamos a continuar con el mismo entusiasmo o vamos a dejar la obra. Por esa razón, hermanos, no tenemos que encubrir avaricia, porque muchos de manera indirecta están tratando de sacar provecho.
en los asuntos espirituales, siempre quejándose, siempre tratando de llamar la atención, que necesitan más dinero, y siempre hablan de dinero, y cada vez que hablan, hablan de dinero. Bueno, hermanos, eso es peligroso, y si alguien de aquí está con ese fin, este proyecto no es para usted. Estas capacitaciones no es para usted. Si está buscando la obra como pretexto por amor al dinero, hermanos, tengo que ser muy sincero y honesto y directo. Este proyecto no es para crear este tipo de predicadores. Esto es para que aprendamos juntos en ser obreros acorde a la voluntad de Dios, que sigamos trabajando por amor a la obra y que si es necesario que nos ayudemos, podemos entre nosotros colaborarnos también cuando veamos que la iglesia o las iglesias o hermanos individualmente no quieren ayudarnos. Entre nosotros podemos hacer fuerza, entre nosotros podemos hacer ese tipo de ayudas, un granito de arena para contribuirnos. Algunos lo estamos haciendo. Si alguien se quiere unir a este esfuerzo, bien podemos unir nuestras fuerzas entre predicadores que ya hemos podido lograr algún sustento, algún salario y ayudar a los que no tienen, a lo menos con un poquito, con un granito de arena, porque en un tiempo estuvimos sufriendo y no es tan fácil, hermanos, porque puede llegar un momento en que cada vez las iglesias locales están ignorando la obra de la iglesia. Y esta es una de ellas, la evangelización que se hace a través de su predicador. Por esa razón, hermanos, esperando que este mensaje, esta lección, este estudio sea de provecho. Hemos hablado acerca del sostenimiento financiero de un evangelista. Ya vimos que el obrero es digno de su salario. Ya vimos que la iglesia o iglesias pueden invertir de sus ofrendas para el evangelista. Y ya vimos que también de manera individual pueden colaborar los hermanos que tengan capacidad, pero también ya vimos qué hacer cuando no hay salario. Eso no va a impedir que nosotros hagamos el trabajo. Por lo tanto, en el nombre del Señor les animo a todos a que sigamos trabajando para Cristo, porque un día Dios les pagará por lo que hacen en su reino. Dios les dará la recompensa. Ténganlo por seguro. No lo duden, mis hermanos. Que Dios nos ayude a seguir en la viña del Señor y Dios ayude, Dios bendiga a los hermanos que se están preparando para este oficio. Hermanos, que Dios nos ayude a todos. Gracias por su fina atención.